comenzar nosotros, con Manuel, que lo conocía, porque nosotros vivíamos y además habíamos hecho un saludo. Un video. Claro, en cámara. Vamos a hablar sobre comunicaciones, sobre falsas noticias, sobre casos también donde vamos viendo cómo las falsas noticias son muy antiguas y cómo en cambio se transforman en la era en que nosotros vivimos. Yo traje, lo comenzamos con nuestro traje esto que es del día 28 de agosto, el diario El Mercurio, pero lo que me interesaba mostrar aquí es que entrevistan el artículo principal de ese día del Arte y Letras del Mercurio, tiene como título: entrevista al historiador Roger Chartier. Las noticias falsas no nacieron con Internet, pero hay cambios muy importantes. Eso lo va a explicar Manuel. Eso le faltó con eso. Entonces, esta entrevista que le hacen a Chartier, que vino a Santiago en esos días, justamente tiene que ver con un tema que él conoce muy bien y remonta a la idea de cómo funcionan las falsas noticias en el tiempo. Yo voy a hacer una primera parte que tiene que ver con situaciones más antiguas, más lejanas en el tiempo, que tienen que ver además con imágenes, y Manuel va a hacer la parte más extensa y más centrada en la era digital, digamos, en el periodo en el cual estamos situados nosotros. Marc Bloch, que es un historiador muy central en la historiografía del siglo XX, escribió durante los años 20, perdón, los años fines del 19, si no me equivoco con la fecha, déjenme revisar bien, un pequeño estudio que se llama Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de guerra, y que es un texto que se publicó, si no me equivoco, en el año 20, pero sé que tenía la fecha aquí y no la encuentro. Estas falsas noticias de guerra tienen que ver con su propia experiencia como militar, como soldado en la Primera Guerra Mundial, donde él no solo participó como combatiente, sino que también dejó unas memorias de guerra que son muy significativas. Él comienza a dejar un registro donde actúa como ciudadano en armas, como era ciudadano en ese momento, y luego también como un profesional de la historia, como un hombre que estaba trabajando como observador, dejando sus notas, notas que son bien notables, ¿no es cierto?, por su sensibilidad, su atención a todo lo que está sucediendo, no solo a los fenómenos militares, sino que al conjunto, esta idea que después va a ser famosa con la Escuela de los Anales, una historia total. Bueno, después de haber hecho eso, terminando la guerra, escribe el año 20, el libro, escribe estas reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de guerra, y parte el breve ensayo, ¿no es cierto?, haciendo una referencia a la crítica de los testimonios, a la crítica de la fuente, ¿no es cierto?, de los testimonios, que es un tema que apasiona a Bloch y que comenzó a trabajarlo desde muy joven, va juntando material, ¿no es cierto?, sobre la crítica de la fuente, sobre la crítica de los testimonios, después va a desarrollarlo en su carrera madura, y finalmente cuando escribe La Apología para la Historia, este libro que queda inconcluso porque pasa a la Resistencia y ahí lo matan los nazis el año 44, se publica, ¿no es cierto?, este libro que se llama Apología para la Historia u Oficio de Historiador, aunque en castellano circuló por muchísimos años con el nombre de Introducción a la Historia, simplemente. Entonces, pero es el mismo libro. Y ahí la obsesión, la verdadera preocupación de Bloch es nuevamente el tema de comenzar criticando la fuente, ¿no es cierto?, la crítica de los testimonios como un dato fundamental para el trabajo de un historiador. En ese mismo periodo, Bloch escribió uno de sus libros, para mi gusto, más extraordinarios, que se llama
La extraña derrota. Es un libro que Bloch escribe inmediatamente después de la derrota de Francia. La campaña de Francia comienza, los alemanes invaden Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia el 10 de mayo del 40, y el 28 de junio ya Francia se ha rendido. Es decir, una campaña muy rápida. Bloch participa, si bien él no tenía obligación de participar porque ya tenía una edad no avanzada, pero en fin, tenía más de 50 y algo, y tenía además 6 hijos, estaba eximido, pero él participa como oficial de Estado Mayor y hace una cosa bien extraordinaria, porque él va observando lo que sucede, analiza críticamente la realidad en la que está participando y al mismo tiempo participa con su experiencia militar. Una vez terminada la campaña, derrotada Francia, Bloch escribe inmediatamente su relato, escribe su texto y lo termina a fines de agosto. O sea, ocupa julio y agosto, en 2 meses escribe este libro. Y en este libro lo divide, ¿no es cierto?, en 3 partes que se llaman la presentación del testigo, la declaración o la exposición de un derrotado y el examen de conciencia de un francés. Con estos 3 términos, ¿cierto?, la presentación del testigo, quién es el actor que está participando y dejando testimonio que es él mismo, la exposición, la declaración de un derrotado, es decir, de alguien que dice, bueno, yo participé en esto y quiero explicar por qué participamos, y después el examen de conciencia de un francés, constituyen una suerte de reflexión que desarrolla un poco lo que Bloch había planteado en algunos años antes, 20 años antes, en las falsas noticias de guerra, que tiene que ver con la idea de que no todo lo que se nos cuenta, no todo lo que aparece, es una cosa un poco de perogrullo, pero que invita, ¿no es cierto?, a mirar críticamente, sobre todo en momentos de grandes cambios, de noticias veloces, de información incierta. En ese momento, Bloch invita a ser particularmente atento a los testimonios, finalmente al no dejarse impresionar. En tiempos de guerra, en tiempos de revolución, en tiempos de grandes cambios, el rumor adquiere una velocidad singular. Ahí alguien está. No sé si sabe qué es esto. Está con la puerta, la oreja pegada, entonces vamos. Está como que no sabe si es esto lo que es donde viene. Yo creo que no. No era lo que yo veía una oreja pegada a la. Bueno, a lo que voy, entonces, que un historiador como Bloch se da cuenta, o lo explicita, cuando se dan estas situaciones extraordinarias, de cómo la noticia falsa, la noticia que tiene un poder de seducción extraordinario, puede llevar a engaños, puede finalmente condicionar el comportamiento, puede hacer que en alguna forma se frague, por ejemplo, una derrota, que es lo que había visto acá. Quiero leerle un fragmento, una cosa muy cortita de este señor, Léon Vert. Léon Vert es un escritor francés que es famoso sobre todo, más que por sus libros, es porque es el destinatario a quien le dedicó Antoine de Saint-Exupéry su libro El Principito, ¿no es cierto? Está dedicado a Léon Vert. Y Léon Vert habla de los 33 días que van desde que huye de París, ¿no es cierto?, y Francia se rinde. Escribe Vert, ¿no es cierto?, por d'Italie, Guillermo, Thiais, la circulación es la misma que durante la semana, pero pronto la carretera se atasca como una tarde de domingo. Me paro en una gasolinera y tengo la impresión de que entre esa mujer que se levanta la manguera y yo hay algo más que va más allá del traspaso de la gasolina. Me atiende inmóvil con la manguera por encima de la cabeza sin dar un paso hacia el depósito del coche. Su mirada busca la mía. Me dice: Rusia ha declarado la guerra a Alemania. Sus ojos se llenan de lágrimas y también los míos. Qué lejanas parecen las discusiones sobre el estalinismo y la revolución. Rusia lanza sus ejércitos, los alemanes en Compiègne o en Pontoise se vuelven como pinchados en mi talón. Que un historiador se burle, si quiere, de mi credulidad, pero teníamos entonces tal necesidad de una noticia así.
Y ciertamente estas noticias habrían circulado ya por París, corriendo por las calles, entrando en las porterías, en los bares, por las ventanas de las casas. Pero aún no siendo falsas, anunciaban un desastre que se comprobaría al día siguiente. Así que de esa noticia deben comprender que no sin alguna resistencia ni alimento. Me acercaba un camión detenido ocupado por 3 hombres. Es cierto que Rusia sí. A lo largo del camino seguí encontrándome con esta Rusia que entraba en guerra cuando el atasco se convirtió en embotellamiento y los coches comenzaron a avanzar de 4 en fondo. Caída la noche, me esperaba que zapaban un pueblecito en una callejuela lejos de la ruta del éxito. Bueno, y así sigue contando cómo esta falsa noticia, ¿no es cierto?, de que Rusia había declarado la guerra y a Alemania iba a venir a salvar a Francia, mantiene la ilusión, pero al mismo tiempo hay un cierto escepticismo. Y el mismo Verne dice: yo quería creer, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que era difícil. Al poco rato, ¿no es cierto?, se da cuenta que es una noticia falsa. Eso simplemente para enfatizar que en circunstancias particulares, en circunstancias como bien sabido, ¿no es cierto?, de grandes cambios, existe esta tentación, esta fabulación que tiene que ver con querer encontrar una explicación que a veces no guarda relación con la realidad y tiene que ver más bien con la expresión de deseo. A veces también se producen situaciones como esta. Las imágenes de Iwo Jima, del lanzamiento de la bandera en Iwo Jima, que es una fotografía que se hizo muy famosa y después se transformó es una escultura, como pueden explicar, un monumento de Washington que muestra esta imagen, estos 6 navíos americanos, excepto en el monte principal ahí de la isla de Iwo Jima. Y es una fotografía que tiene un cierto grado, no sé, de heroico, ¿no?, de esfuerzo, que está empujando la bandera hacia arriba. Pero en realidad esa es una fotografía que se hizo, que se posó, digamos, que no es una fotografía tomada espontáneamente, sino que fue creada como fotografía. La fotografía original, la fotografía inicial de la bandera puesta en Iwo Jima es esta de aquí, donde se ve algunos de los mismos soldados que después participaron en el montaje, por decirlo de alguna forma, posterior. Pero tiene estas características menos heroicas, ¿no es cierto?, está menos compuesta la fotografía. Esto, en definitiva, es el documento, el testimonio inicial del fotógrafo que está acompañando a las tropas y que quiere dejar el registro. Pero, y aquí hay otra fotografía siempre de la misma serie, ¿no es cierto?, en este caso también, en alguna forma, el fotógrafo quiso componer algo con este soldado que está un poco a la defensiva. Ha predominado, ha quedado más en la retina esta de acá, que no es un testimonio directo, sino que es una composición. Uno dice: este es el testimonio de la batalla. No es el testimonio de la batalla, es el testimonio del fotógrafo que quiere construir un monumento, un vehículo de memoria que celebre lo que en realidad recordaba este momento de cuando se conquista el monte. En esa parte de la fotografía hay elementos que uno puede ir descartando lo que dice usted, si realmente fue en el momento que se dio o fue después, porque por ejemplo hay varios soldados que tienen su uniforme desprovisto de las fornituras. Por ejemplo, el soldado que está acá, el que está ahí, hay otros que están con una pistola en la mano. O sea, fue justamente tal como dice usted, como que posaron para eso, no estaban en el momento justo. Claro, en este caso en particular, ¿no es cierto?, el posar es especialmente significativo porque tiene que ver con el esfuerzo colectivo, con la participación. Pero efectivamente esta fotografía de aquí es la que
se toma algunos minutos después de la conquista del mundo, y esta de aquí también está intermedia, digamos, porque en cierta forma posada, pero tiene que ver todavía con el primer esfuerzo. A la larga, lo que ha quedado en la memoria de mucha gente, y por eso lo convirtieron también en monumento, es la fotografía de los 6 Marines levantando la bandera. Entonces, sin ser una falsa noticia en el sentido más estricto, es ciertamente un montaje que se hace sobre bases que son relativamente creíbles, ¿no? Son los mismos actores, solo que aquí generan una puesta en escena. Claro, una puesta en escena, exactamente. Y así un primer caso nosotros queríamos mostrarle o proponerles que tiene que ver con el uso que se hace de la fotografía. En este caso, de componer una escena, de componer una fotografía y captar ese instante con una intencionalidad muy precisa. O sea, la noticia como Cagüín, como se le leía ahí en el libro, que empezó, va causando igual de una u otra manera un estrago en la conciencia de las personas. Y la fotografía, la imagen también va viendo lo que quieren los fotógrafos que vean las personas. Exacto, y tiene que ver a su vez con una operación de comunicación con propaganda. Tiene que ver qué se va a mostrar finalmente en Estados Unidos, la imagen heroica de este cuerpo, de este grupo de soldados que se apoyan unos a otros para levantar la bandera norteamericana. Esos soldados, 3 de ellos, son 6, 3 de ellos murieron pocos días después, o sea, la batalla continuó y murieron en batalla, pero quedaron en cierta forma como un testimonio de esa época. Vamos a ver luego un fenómeno que tiene que ver con algo más antiguo, que tiene que ver con la Revolución Francesa, sobre lo mismo. Otro caso, en cambio, pasamos a otro ámbito, pasamos a algo más complejo. Aquí hay una operación de falsificación. Aquí pasamos a un dato, ¿no es cierto?, a unas memorias apócrifas de Carlos Prats, que se publican en México en 1975. Y durante muchos años, digamos, hubo gente que las validaba, a pesar de que la familia de Carlos Prats las negaba, ¿cierto? De hecho, esto se publica en el 75 y 10 años después se publican estos, que son las memorias, ¿no es cierto?, testimonio de un soldado, las memorias que Carlos Prats escribió entre fines del 73 y hasta que poco antes de que lo asesinaran en el 74. Los testimonios de la familia, particularmente de las hijas, nosotros que trabajaba muy intensamente en escribir estas memorias en Buenos Aires, y las había terminado pocas semanas antes de que lo asesinaran. En el caso de las memorias de Prats, entre estas memorias apócrifas, ¿no es cierto?, y las memorias que él escribe, Prats era un hombre que tenía una cierta vocación por la escritura, había escrito un texto sobre Virginia McKenna, había escrito, es decir, había ganado algunos concursos de ensayo, era un hombre que le interesaba, tenía una cierta formación intelectual y le interesaba justamente dejar un testimonio sólidamente construido, bien presentado, con buena argumentación, con referencias explícitas y claras, digamos, a situaciones concretas de las que había sido testigo y había sido participante. Las memorias, en cambio, apócrifas, que se publican con este título, Una vida por la legalidad, no tenían esos sustentos, no tenían esa cercanía con la fuente, se presentaban como una suerte de diario del general Prats, pero muy fuertemente direccionada. Y después de varios años, Eduardo Labarca, periodista destacado, periodista que trabajó durante muchos años en el diario El Siglo, que había escrito algunos libros muy significativos en los años 60. Por ejemplo, hay un libro que se llama Chile invadido,
y que es un libro sobre la presencia norteamericana en Chile, particularmente la presencia norteamericana a través de las Fuerzas Armadas, digamos, de las asistencias técnicas, de la entrega de material bélico, etc. Y había tenido una experiencia grande. Después La Barca ha seguido escribiendo sobre todo novelas, ¿no es cierto? En los últimos años escribió una novela muy famosa en los años 90 que se llama Butalmarón, pero después ha escrito varias cosas, una sobre Allende, etc. En un momento La Barca decide declarar que efectivamente las memorias de Una vida por la legalidad son falsas. Y la familia Prats nunca quiso aceptar cabalmente, porque dice el daño que causaron esas memorias, sobre todo la usurpación que se hace de la memoria de Prats y de su visión del proceso de la Unidad Popular, es un daño muy, muy grave. En ese caso hay un direccionamiento de la información y hay una apropiación de identidad, digamos. En este caso la falsificación, la noticia es falsa, no accidentalmente, no circunstancialmente, sino que hay una intencionalidad muy fuerte para tratar de aprovechar las circunstancias. Prats había sido recién asesinado cuando se salen estas memorias. Si se trata de falsificación y de abuso, tenemos esto. Ahí dice, tercera edición. Este libro salió en octubre del año 73, ¿no es cierto? Y es una falsificación planificada, construida para generar un efecto de rechazo al régimen de la Unidad Popular, de cierto temor, de la idea de la que nos salvamos, ¿no es cierto? Con mucha información falsa, con un muy burdo manejo de fotografías, por ejemplo. Y cuando digo muy burdo es porque efectivamente no se sacan todas las cosas. Si uno quiere hacer una falsificación o quiere hacer una distorsión con el material que tiene, debe sacarle el mayor partido posible. Aquí simplemente se cuenta una historia que muchos de ustedes recordarán. Después, en los años 90, hubo un programa en el canal Rock and Pop que tomó el nombre de ¿cómo se acuerdan? El programa Plan Z, y que justamente contaba esta fantasía del intento o el plan para asesinar a la plana mayor del ejército, del gobierno, etc., una suerte de autogolpe. En este caso hay claramente una voluntad de falsear los datos, de dar una visión de las cosas que es intencionada y nítida. Que es distinto de esto. ¿Te puedo agregar algo ahí, Claudio? Sí, por supuesto. Que es muy grave también la participación de historiadores, de periodistas. Es decir, esto no fue hecho simplemente por propagandistas del régimen, sino que hubo personas que tenían un cierto prestigio en su profesión y que se prestaron, digamos, para escribir este libro anónimo, entre comillas. Claro, en la Secretaría General de Gobierno, ahí habían personas que trabajaban con un psicólogo, ¿no es cierto?, que trabajaba con la idea de generar una sensación de incertidumbre, de temor, y justamente trabajando con el temor para reforzar el temor, y la idea, nos salvamos de esta, ¿no es cierto?, lo hacen. Trabajó también en esto Gonzalo Vial, que es un historiador que tuvo relevancia posteriormente, pero participó en esto. Lo pongo en contraste con esto, que en cambio salió prácticamente 2 o 3 semanas más tarde. Este libro, en cambio, es escrito por 2 periodistas, por Emilio Filippi, que después va a ser un opositor muy claro a la dictadura, va a ser el director de la revista Hoy, exacto. Y Hernán Villa, también destacado periodista. Juntos escriben, además, en el caso de Hernán Villa, hermano de un ministro de Orlando Villa, que era ministro de Salvador Allende. Y escriben este libro, que también es un libro muy condenatorio del gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, la experiencia socialista chilena. Pero la diferencia está en que este es un libro de tendencia, un libro, digamos, tendencioso, porque claramente tiene una visión crítica
del gobierno de la Unidad Popular y hay una interpretación del proceso de la Unidad Popular, pero se distingue de este otro porque aquí hay claramente una intención de Falsear. justamente de falsear, de utilizar las fuentes que se tienen con un propósito muy preciso, mientras que en este hay un intento de interpretar finalmente también en un clima de triunfalismo y de denostar el gobierno de la Unidad Popular, al menos tiene una voluntad que tiene que ver probablemente con la experiencia de los periodistas, ¿cierto? De dar cuenta de una crónica del periodo de la Unidad Popular. El otro habla del complot, el otro habla de la forma de generar un clima de terror. Este en cambio da una crónica y en alguna forma son interesantes porque son estrictamente contemporáneos. Y en este caso esto parte de una iniciativa privada, una iniciativa finalmente del mundo de la prensa, mientras que este otro tiene el agravante, ¿no es cierto?, de que parte desde el Estado, desde la Secretaría General del Gobierno, con la colaboración de civiles. Estaba comenzando el gobierno de civiles y militares. Un mito fundacional porque incluso habían listado personas que decían que yo estaba en esa lista, que no iban a... Exactamente, es un poco piedra roja finalmente, cada vez había más gente que estaba ahí, en ese momento era como el chip de estar en el... Vamos a otro caso de estos mismos años, que tiene que ver con octubre y noviembre noviembre y diciembre del año 1971, cuando Fidel Castro inició su gira en Chile. El Mercurio reconoce entusiasta recepción en Santiago, que para el Mercurio debe haber sido difícil poner esa frase. Pero ¿por qué les pongo esto? Porque aquí surge también una imagen, una idea que va a ser muy persistente en el tiempo, sobre la longitud del viaje, sobre la extensión del viaje de Fidel. Me ha tocado escuchar personas que dicen, no sé, estuvo 6 meses en Chile, digamos, Fidel. Otros que dicen 1 mes y medio, 2 meses, lo más exagerado que he escuchado son 6 meses. Y gente que juraba, yo estaba ahí, yo lo vi, en fin, juraban que haber estado en ese momento. En realidad son 23 días que está, que es una gira larga, porque estamos con cosas, ¿no? Es proporcional a los discursos de Fidel, que eran larguísimos. Ahí aparece Allende, Fidel, Carlos Altamirano, Luis Corbalán y Jaime Suárez, ¿no es cierto?, en esa fotografía. Y aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, estará 15 días. Ahí ya hay una información más precisa sobre la visita de Fidel. Se quedó más días, pero estará 15 días y comienza a generarse toda esta leyenda sobre la visita de Fidel, quienes vieron a Fidel, quienes no vieron a Fidel. Comienza a suceder un poco como pasa con las figuras del espectáculo, como pasa con las figuras, ¿no es cierto?, de la música, etc. Y junto a esa visión, que en el caso de lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, Clarín, Chile te abre su corazón, bueno, Clarín es partidario de la Unidad Popular, la tercera, ¿no es cierto? ¿Cómo? Hasta dan un póster de Fidel. Para la pieza. También las revistas juveniles de Quimantú tenían un póster de Fidel, efectivamente, era un dato significativo. Honores de jefe de Estado tendrá Castro, eso también causó una serie de problemas en su momento, en particular con los militares, ¿no es cierto?, porque algunos se negaron a eso. Pero junto a eso aparece esto, que es el diario La Tribuna, ¿no es cierto?, en realidad no La Tribuna, Tribuna, que era el diario de derecha, era el equivalente al Clarín de derecha, ¿no es cierto? Entonces comienza a hablar del Caribe. Justamente. Y va a tener una persistente denuncia de la presencia de Fidel, la leyenda de que está rodeado de agentes cubanos, y va a ir llevando una suerte, así como llevaba una suerte de cuenta regresiva del gobierno de Allende, y va descontando día a día los años que quedaban para que se cumpliera el gobierno del año 76, también se va a empecinar
en esta idea, ¿no es cierto?, de la presencia de Castro. Y de aquí, de este medio, comienza a surgir justamente la leyenda de la ira infinita de Castro en Chile. Esta es una fotografía que está tomada del diario El Clarín, ¿no es cierto? Fidel bailó y se tomó medio paso, pero no sea mal pensado, fue derecha de la guita. Esta fotografía va a tomarla, no, por desgracia no tengo esa imagen, la va a tomar el diario Tribuna y la va a convertir en un elemento que se repite todos los días mientras está Fidel aquí, donde aparece él bailando con Jaime Suárez. Y lo va a convertir con una especie de símbolo, ¿no es cierto?, de denostar, de hablar mal de Fidel, etc. Y se va creando esta idea de la invasión cubana, de la presencia indiscriminada de cubanos en Chile y ciertamente esta especie de omnipresencia de Fidel. Aquí puse esta fotografía porque aparece el Ford Galaxy, que en estos días ha estado tan de moda porque como fue regalo de la reina. Y ahí aparece que la reina probablemente no pensó que Fidel iba a andar en el descapotable. Y los 125 azules que eran característicos de ese momento. Pero habla de este momento porque efectivamente lo que uno encuentra en los testimonios de la visita de Fidel es mucha presencia de público, mucha gente que sale a ver a Fidel, y esta idea está en el Estadio Nacional ya despidiéndose en los últimos días, ¿cierto? Fidel saludando a la gente con esos afiches, etc., que contrasta con la imagen que se quiso crear por parte de la derecha y particularmente del diario Tribuna, ¿no es cierto?, de una ira eterna y en particular de una digamos, situación en la cual Fidel siempre está rodeado de guardaespaldas, siempre está lejano, cuando en realidad lo que sucediera era justamente lo contrario. Aquí en cambio saltamos al pasado, saltamos a una de los episodios de la Revolución Francesa. Y con esto voy a terminar porque estoy avanzando mucho tiempo. Estamos en un texto, ¿no es cierto?, que escribe el amigo del pueblo, que escribía, que dirigía Jean-Paul Marat. Y en lo que se cuenta aquí en este diario, ¿no es cierto?, es de la huida del rey. Este es un momento decisivo en la historia de la Revolución Francesa, cuando el rey intenta escapar, ¿no es cierto?, en junio de 1791 y ya a pocos kilómetros de la frontera, detenido, descubierto, detenido, un rey que además huye disfrazado, ¿no es cierto? Hay una película, exacto, en Varenne, hay una película de Héctor Escola muy notable, La Noche de Varenne, pero lo interesante, y esto es a lo que quería llegar, es cómo se camufla esta situación. Entonces, lo que es evidente, porque además el rey dejó una carta que por aquí está, aquí pero no nos vamos a detener, ¿no es cierto? Es una carta donde el rey dice que en el fondo ha estado obligado a colaborar con la Revolución Francesa, es decir, donde se delata a sí mismo, diciendo yo no comparto esta revolución, pensando que esa carta se va a conocer cuando él está al otro lado de la frontera y se descubre cuando él está aún acá. Y ahí se hace un montaje, y esto es lo que me interesaba subrayar. Hay un montaje en el cual participan muchos actores para contar la historia de que el rey fue secuestrado, de que el rey no intentó huir, sino que por razones de conveniencia política nos ponemos todos de acuerdo y decimos el rey fue secuestrado, fue una víctima de una situación de complot. Nuevamente aparece el tema del complot y se ponen de acuerdo, salvo los grupos más radicales como el de Jean-Paul Marat o Camille Desmoulins, Albert Duchesne, que dicen no, esto no es cierto, y en definitiva esto va a provocar un primer y muy importante quiebre en la posibilidad de una república, una monarquía francesa constitucional. Con esta mentira
patrocinada, sostenida por los miembros de la Asamblea, todavía la Asamblea Constituyente, nosotros los que habían estado redactando la Constitución, y dicen, estamos por terminar la Constitución, le vamos a perdonar la vida al rey, le vamos a perdonar el cargo al rey con tal de que él firme la Constitución. Se hace un gran montaje y se crea una falsa noticia que en este caso está orquestada y que tiene un propósito súper preciso, que es en alguna forma asegurar el establecimiento de la Constitución y en cierta medida querer controlar un poco al monarca. Tanto el monarca como los miembros de la Asamblea, o el grueso de los miembros de la Asamblea, se hacen cómplices de engañar a la población. Justamente cuando el sector más radical, que era el que veíamos acá en el sector de Don Polmará, del amigo del pueblo, escriben denuncias, se va a producir un quiebre que termina unas semanas después con la matanza de los campos de Marte en julio de 1791. A partir de entonces el camino hacia la caída de la monarquía ya es irrefrenable. Cuando Maradona toma la pelota, ese gol famoso de México 86, toma la pelota y comienza a dividir. Cuando toma la pelota, bueno, ahí estamos en la huida del rey, la mentira orquestada y después la matanza ya se hace irrefrenable. Son casos todos antiguos, digamos, de la era predigital. Ahora Manuel va a hablar sobre situaciones que tienen que ver... Sobre lo real, Claro. sobre ahora. Vamos a dar un salto, hacemos una pausa. Pero ahora vamos a hacer una pausa para tomar un cafecito y después seguimos con... Y aprovecho yo de enchufar. Y tú aprovechas de hacer todo. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Manuel Gárate. Ya nos habíamos presentado con Claudio en un video donde apuntábamos con el dedo a la pantalla, ¿no? Y bueno, agradezco mucho a Claudio la presentación que hizo, porque la verdad es que nos da un panorama y nos da un contexto en el cual uno podemos decir que no hay nada nuevo en las noticias falsas, ¿no? Existen desde que tenemos registro histórico. Nosotros tenemos escritos, como les digo, y distintos estudios que nos hablan justamente del impacto que han tenido. Probablemente lo distinto o lo nuevo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con la masividad y la velocidad en la cual se masifica este tipo de informaciones. Y también con el nivel alcanzado con ciertas conspiraciones o ideas conspirativas. Hay muchísimas, pero hay algunas que son claramente anticientíficas y contra todo lo que se ha comprobado, ¿no? Una de ellas, y yo creo que es muy interesante porque estamos pensando aquí en qué le vamos a transmitir a nuestros estudiantes. Yo trabajé en colegio, en educación secundaria, y vi lo importante, digamos, que podían ser estos temas y cómo justamente, y justo cuando estaba partiendo el tema de internet yo estaba trabajando ahí. Y ya surgían preguntas sobre esto. Entonces por eso puse ahí esta tierra plana, ¿no? Los tierraplanistas. Que da como para la risa, pero no lo es. ¿Ah? Les voy a mostrar un pequeño documental que habla que un 4%, o cerca de un poco más, de la población de Brasil cree realmente que la tierra es plana, ¿no? Y hay grupos en internet y esto se ha masificado mucho. Entonces existe la idea de que existe una conspiración mundial desde el siglo XVI en adelante, ¿ah? Llevado por los Illuminati, en esto entra un montón de que nos está tratando de convencer de que la Tierra es redonda, que los planetas son redondos, que vivimos, que la Tierra no es el centro del universo, etc., ¿no? Entonces, la idea es reflexionar sobre las noticias falsas y también sobre estas ideas de la conspiración, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que ver es el impacto de Internet y las redes sociales en la divulgación de las noticias. Internet es creada, imagino muchos de ustedes lo deben saber, pero es originalmente un proyecto militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas que comienza en el año 1961, que se llama ARPANET, ¿no? Y que tenía como objetivo principal poder evitar que la Unión Soviética cortara las comunicaciones de los distintos nodos y de las distintas bases norteamericanas dispersas en el mundo, ¿no? Existía mucho miedo de que se pudiesen cortar las comunicaciones y eso podía favorecer un ataque por parte de la Unión Soviética a las fuerzas del oeste en Europa y también en Estados Unidos. Y por lo tanto,
lo que se buscaba era inventar un sistema en el cual la comunicación no fuera punto a punto, es decir, de un nodo A a un nodo B, sino que se difundiera por una especie de nube. Entonces que surgiera la información, imagínense que se divide en pedacitos como un puzzle, y después al final el puzzle se vuelve a unir. Porque cada parte, cada pieza del puzzle sabe el número que le corresponde en la imagen final. Es como si cada pieza del puzzle supiera qué parte ocupa. Entonces cuando llegan juntos se unen. Ese es el principio de la construcción de la red de Internet. Es decir, separar la información en lo que se llama bloques y ser enviados por distintos medios, ¿no? Eso lo hacemos todos los días, para nosotros es evidente. Pero cuando uno se conecta a un sitio web, no le llega la información por un solo nodo, sino que llega por distintos nodos y es reconstruido por el navegador en el computador de ustedes o en el teléfono, ¿no? Entonces ese es el principio, y la idea era que si en algún momento un nodo era atacado, los otros pudiesen seguir funcionando y esas piezas pudiesen volver a reconstruirse finalmente. Entonces es un proyecto que originalmente es un proyecto militar, y a partir de la década de 1980, con la llegada de Ronald Reagan, hay una apertura de estas tecnologías hacia las universidades. Y son las universidades norteamericanas las que empiezan a utilizar Internet con propósitos civiles. Pero todavía es menos de un 1% de la población que conoce esta tecnología y que la utiliza. No es sino hasta fines de la década de los 80, en un centro, en el CERN, en Suiza, que se inventa el World Wide Web, es decir, la ventanita de navegación, que originalmente fue creada simplemente para distribuir información entre la gente que trabajaba en ese laboratorio científico en Suiza y para que la pudieran leer otras personas en el mundo. Y inventaron algo tan sencillo que era un texto y link, es decir, en vez de mirar las páginas como un libro, y esto es como el gran invento de Internet, podíamos saltar inmediatamente a otro documento a través del link, ¿no? Que es estas palabras que nosotros vemos, ¿no?, subtituladas en azul, que ya se nos han convertido en parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero el invento fue muy notable, y esto recién ocurre a fines de la década de los 80, ¿no? Hasta el año 1992 esta tecnología se masifica en Estados Unidos a través de un aparatito que se llama el módem, que se conectaba, quizás algunos de ustedes se acuerdan, que uno se conectaba a Internet a través del teléfono con este aparatito móvil que hacía un ruido infernal, ¿no? Y uno podía conectarse a estas páginas. Eso permitió la primera gran ola de difusión de Internet, que ocurre entre el año 1992 y 1995. A partir de 1995, esto ya se masifica por una baja en los costos de la fabricación de los computadores, porque los principales sistemas operativos como Windows y el Macintosh comienzan a integrar navegadores en su sistema operativo. Entonces cualquier persona que tiene Windows ya tiene el navegador, y el computador que compra ya tiene el módem, ¿no? Y después, bueno, llegó la banda ancha, etc. Entonces tenemos ya este segundo momento de masificación de las redes, y comienzan a aparecer las páginas web de las personas, personales. Ya dejan de ser de universidad, ya dejan de ser de medios de comunicación, sino que las personas empiezan a desarrollar sus propios medios de comunicación. Y este es un momento muy importante que el mismo Roger Chartier lo ha comparado con la invención de la imprenta de tipos móviles, ¿no? ¿Por qué? Porque permitió la masificación de la información. Esto fue visto en un comienzo como una panacea, es decir, cada uno de nosotros podía consumir información y al mismo tiempo producir información, ¿no? Siempre cuando llega una tecnología nueva, en general se ven todos los aspectos positivos, y los aspectos negativos comienzan a aparecer después. Es como cuando llegó el automóvil, era una maravilla, permitía desplazarse más rápido, después empezamos a saber que generaba contaminación, que generaba atropellos, que generaba atochamientos, etc. Cuando llega una tecnología normalmente vemos una panacea, después de un tiempo se comienzan a ver los efectos negativos, ¿no? Y uno de los primeros efectos negativos que ya notamos a fines de la década de los 90 es que las noticias falsas y las teorías conspirativas comienzan a tomar mucha fuerza. Y ahí es importante, quizás que lo noten ustedes, se genera una desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Por manipulación política, económica, etc. Pero además una desconfianza en general hacia todo lo que ha sido tradicionalmente oficial. Medios de comunicación e información gubernamental. Entonces muchas personas comienzan a informarse a través de grupos pequeños. Se empieza a sectorizar la información, a generarse tribus de información. Es decir, nubes propias donde las personas dejan de consultar a otros y empiezan a consultar solamente a aquellos que alimentan sus propias teorías o sus propias formas de pensar, ¿no? En esto es peligroso para la democracia, porque dejamos de ver lo que piensa el otro, ¿no? Dejamos de informarnos, aunque a veces nos moleste,
de tener conciencia de qué es lo que están produciendo en términos de pensamiento otras personas, y empezamos a centrarnos en lo que nos pasa a nosotros mismos. Y eso sucede en las redes sociales, en los mismos grupos de WhatsApp. Ah, no me gusta alguien, bueno, lo saco del grupo y empiezo a leer a los que piensan como yo, ¿no? A seleccionar. Pero el problema de esa selección es que pierdo una mirada de conjunto y empiezo a creer que esa es la realidad real, por decirlo así. ¿Ah? Vamos a ganar el plebiscito, vamos a dar paliza, ¿no? Porque todos los que estamos ahí pensamos y creemos lo mismo. ¿Ah? Y el que nos dice lo contrario, lo sacamos, le decimos otra cosa, etc. Entonces, ese fenómeno es muy interesante de estudiar cómo estas formas de tribus de comunicación se crean en el mundo, ¿no? Y ahora traspasan todas las fronteras. Es decir, yo puedo pertenecer, y eso me tocó estudiarlo con estudiantes de secundaria, por ejemplo, jugaban un juego que se llamaba Calabozos y Dragones, ¿no? Y jugaban a este juego en línea, pero lo jugaban con chicos de Argentina, con chicos de Brasil, con chicos de España, con algunos de Miami, es decir, y tenían más contacto entre ellos que con sus vecinos o con sus compañeros de colegio, ¿no? Se daba una tribu internacional a partir de un centro de interés. Y estos son fenómenos nuevos. Esto, por supuesto, siempre han existido comunidades, siempre han existido grupos que comparten ideas, pero aquí esto se da en tiempo real, a una enorme velocidad, y con efectos que también son inmediatos, ¿no? Hay que pensar que una noticia, algo que ocurría en el siglo XIX, hasta la invención del telégrafo, podía demorarse semanas y hasta meses en llegar la información a Chile. Ahora tenemos la cuestión de la inmediatez y de la producción multidireccional de información. Ya no a partir de medios, no a partir solamente de gobiernos, sino que también de los individuos, de grupos, de sectores, ¿no? Eso es uno de los elementos más interesantes que se da ahí. Y hay un tercer momento, que es un momento que hemos vivido todos también, más cercano, que es toda esta tecnología que nosotros vimos en los computadores, llega a estos aparatos que nos mantienen en conexión permanente, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros vimos, esto se multiplica por 20 o por más. Y el fenómeno de tribu también se acelera. Es decir, cada vez pertenecemos más a ciertas tribus. Supuestamente estamos más conectados, supuestamente podemos ver más, pero finalmente el efecto que se ha comprobado es que terminamos cada vez juntándonos más con los que, salvo la familia, digamos, con los que piensan como nosotros, con los que nosotros consideramos nuestros amigos o que tenemos ideas similares, ¿no? Entonces, como les digo, el alcance de los cambios producidos en los últimos 25, 30 años en términos de estas tecnologías es lo que pasó con la imprenta en casi un siglo y medio, ¿no? Y lo hemos visto muy rápido y también sus efectos son muy rápidos. Por eso digo yo, la telefonía celular ha convertido a buena parte de la humanidad en emisores y receptores de información. Ahora incluso casi sin razonar mucho. Nos llega una información y la contestamos de inmediato. Nos gustó un Twitter y le ponemos cualquier cosa. Hay un estudio muy interesante, ahora no recuerdo exactamente el nombre del psicólogo norteamericano, que descubrió hace 10 años, todavía estaba empezando esto de las redes sociales con los teléfonos, que una discusión en redes sociales que duraba, o sea, que tenía más de 5 respuestas, terminaba la sexta o la séptima ya con descalificaciones, garabatos, etc. Es decir, nuestra tolerancia también hacia la diferencia ha disminuido mucho, ¿no? Y lo otro es que no tenemos conciencia que lo que nosotros dejamos escrito ahí queda por mucho tiempo. Fíjense que un subsecretario no pudo asumir por un tuit que había subido hace 11 años. ¿Ah? Y él mismo dijo, pero si lo borré. No. Internet tiene una memoria infinita. ¿Por qué? Basta un pantallazo. Y uno cree además que si borró algo en Facebook se va a borrar. ¿Ustedes creen que Microsoft, que ponía Facebook, borró eso? Por supuesto que todavía quedan sus servidores, ¿no? Porque es información que sirve para muchos otros objetivos que vamos a ver después. Entonces, aquí estamos en un paradigma muy distinto al que fue la televisión, donde tenemos emisores muy concretos que tienen un mensaje y receptores que reciben esa información y que de alguna manera la van reinterpretando. Esto se vuelve múltiples emisores y múltiples receptores al mismo tiempo. Entonces el nivel de complejidad es mucho más amplio. Lo que también implica una masificación de la desinformación. La desinformación se vuelve uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces hablamos de la mentira falsa, pero también de la desinformación. Esto se comprobó con mucha fuerza en la elección norteamericana del año 2016 cuando gana Donald Trump, ¿no? Los niveles de desinformación ahí fueron enormes. Y además se comprobó que habían empresas que recolectaban datos a través de las redes sociales para enviarles a las personas
publicidad o propaganda política respecto de sus miedos personales, ¿no? Entonces, si esa persona había puesto en Facebook que, por ejemplo, le tenía miedo, no sé, a la delincuencia, le empezaba a llegar solamente información sobre la delincuencia que estaba aumentando en su barrio, en su sector, en su ciudad, etc., ¿no? Entonces, ese fue el famoso escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Donde esta empresa lo que hacía era recopilar la información y enviar propaganda a cada uno de los usuarios. Entonces iba generando ya no una psicología colectiva, sino que uno a uno generando el miedo particular que a ti te podía afectar más. Y eso es una cuestión bastante novedosa y es muy poderosa, ¿no? Porque es realmente un peligro para la participación democrática, justamente esta masificación de los miedos, ¿no? Y otra cosa que también yo le digo siempre a mis estudiantes, que uno cree que las redes sociales son gratuitas. Ahí las vemos, ¿no? Las principales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, hay varias más, ¿no? Yo siempre digo, los chicos de colegio siempre llegan con las últimas. Uno cree que TikTok es la última y ya siempre hay una nueva más, ¿no? que te van contando. Yo trato con mis hijas de ir aprendiendo qué es lo último que está pasando. Y ellos me dicen, pero papá, si son gratis, ¿no? Las redes sociales no son gratis, ¿no? En absoluto son gratis. Nosotros les entregamos algo tremendamente valioso cada vez que las utilizamos y que son nuestros datos, nuestras direcciones, nuestros gustos. Cada vez que nosotros hacemos un like, le ponemos un corazoncito, le hacemos un comentario a algo, eso queda en una base de datos, ¿no? Y eso se vende, eso se puede vender para publicidad, ¿no? Y por eso uno se empieza a dar cuenta que si uno en un momento le puso like a, no sé, a una aspiradora, de repente le empieza a llegar pura información y publicidad al aspirador y esto más y lo que tú digas, ¿no? Tal marca de bebida o tal dulce o vacaciones en tal lugar, te empieza a llegar información sobre eso, publicidad sobre eso. Eso tiene que ver porque los dueños de las redes sociales lo que hacen es vender los datos. Es una falsa gratuidad. Pero esos datos también se usan políticamente, que era lo que no se creía. Esto se pensaba que solo servía para la publicidad de consumo, ¿no? Pero esto también entró a nivel de la propaganda política. Y fue lo que vimos en la elección de Trump y lo hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Hay muchas empresas que recopilan, que le compran información a Google sobre las personas, porque hoy en día es mucho más barato y al mismo tiempo más efectivo saber los gustos de las personas a través de su uso en las redes sociales que hacer una encuesta en la calle, ¿no? Las personas están marcando mucho más sus gustos políticos, sus gustos de consumo cultural a través de las cosas que van marcando en las redes sociales. Entonces, parte de la educación que creo que nosotros tenemos que tener, y yo las uso también, yo no digo que yo me mantengo ajeno, es saber que esa información va a ser utilizada, ¿no? En algún momento, por ejemplo, yo cometí el error cuando nació mi hija, recién partió Facebook, de mandarle fotos a los familiares y todo, y me doy cuenta lo riesgoso que es que haya fotos de niños pequeños en las redes sociales, porque hay gente que las colecciona, las busca, las vende, trafica con todo eso, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer un uso, podríamos decir racional, una suerte de, yo le llamo de dieta de las redes sociales. No digo que uno no pueda participar de ninguna, sino que saber qué significa y sobre todo educar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, en qué es lo que nosotros estamos también entregando cuando participamos de ello. Y que no hay ninguna gratuidad. Yo, por ejemplo, lo he comentado con Claudio y con otros colegas del tema del correo electrónico, que es una maravilla, nos permite conectarnos, enviar información al extranjero, saber de nuestros amigos, nuestros familiares. Pero por otro lado estamos perdiendo algo que era básico para el mundo de la historia, que eran los epistolarios. Es decir, ¿quién es el dueño de las cartas? La información que se manda a la gente por correo electrónico. Si alguien se muere, su vida, por ejemplo, yo tengo Gmail hace casi 20 años, cuando partió, ¿no? Casi toda mi vida de los últimos 20 años está ahí, está guardada, desde mis deudas, desde mi disputa, desde todo, cosas que he comentado, cosas del trabajo, está guardado ahí. Y eso es dueño de una empresa norteamericana. Es decir, si yo un día muero y no dejé las claves de Google a alguien, ¿no? Toda mi historia, todo lo que serían mis cartas, o hubiesen sido mis cartas de algo, le pertenece a una empresa y están en servidores en otro país, ¿no? O dispersos en distintas partes. Para nosotros es un gran desafío, sobre todo lo que nos interesa también la vida privada, ¿no? O sea, nuestros datos son la manera en la cual nosotros pagamos muy caro el uso de todos estos servicios que aparentemente son gratuitos, pero no lo son. Hay un documental en Netflix, El dilema de las redes sociales. Exacto. Buenísimo hablar de eso. Exactamente, habla exactamente de eso mismo, ¿no? De las ventajas que ofrece. Yo aquí no quiero, en absoluto yo soy un tecnófobo, ni mucho menos, ustedes lo saben, utilizo mucho la tecnología, pero cada vez estoy tomando más conciencia de
los riesgos que tiene de involucrarse sin tener conocimiento, ¿no? Sin pensar un poco cuáles son las consecuencias que puede tener esto. Y en relación a TikTok también como que uno veía como por qué el conflicto entre China y Estados Unidos por una red que es TikTok. Y era porque antes de que ahora los adultos se metieran a TikTok, era como de los 12, 13 años, entonces era información que de una generación que no estaba. Tenían todos los mayores que instalan Facebook, pero de los adolescentes no estaban. Pues y ahí está el conflicto entre China y Estados Unidos. Exacto, para Estados Unidos una pérdida de masa de consumidores enorme, y los jóvenes que esta era una red para mostrarse bailando y cosas, pero finalmente la terminan usando también los candidatos presidenciales. En la última elección en Chile, el candidato Kast utilizaba TikTok y otros también. Es más, siempre cito, la alcaldesa de Maipú en un momento también utilizaba TikTok para poder llegar a esos públicos. Es decir, estas cosas no son juegos y no son tan inocentes tampoco. Ahí no se alcanza a leer, pero puse un tuit que se hizo famoso de Donald Trump, oficial de él, donde él justamente, y este es el peligro, estaba negando el resultado de las elecciones. Cuando ya estaba perdiendo, estaba emitiendo Twitter diciendo que estaban haciendo votar a los muertos, que la elección se la estaban robando, en un país que supuestamente es como la esencia o el origen de la democracia moderna contemporánea, Estados Unidos, ¿no? El presidente de la República, no estamos hablando de un sujeto escondido en una aldea, no, presidente de la República negando los resultados, ¿no? Entonces, y este personaje tenía absoluta incontinencia respecto al uso de Twitter. Fue tanto que finalmente Twitter lo terminó baneando, es decir, lo sacó, y él, como tenía dinero, creó una red propia, alternativa, que no ha tenido mucho éxito, porque lo único que quiere es volver a utilizar Twitter. Pero esto no solamente lo hacen los políticos, el empresario, multimillonario Elon Musk, dueño de los vehículos Tesla y uno de los más grandes multimillonarios, se compró Twitter, ¿no? Porque él quería publicar lo que quería, entonces no quería que lo banearan y tenía el dinero suficiente y se compró Twitter. Entonces, ojo que aquí estamos frente a fenómenos que en un comienzo aparecían libertarios, aparecían como una gran promesa de la posibilidad de que cualquiera se pudiera expresar. Está bien, pero sabemos que en estos espacios también pueden ser fácilmente manipulados. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para poder, me puse algunos solamente, para poder reconocer las noticias falsas y la desinformación científica, ¿no? Y esto revisando varios sitios, en bibliografía especializada, yo después les puedo enviar la bibliografía si ustedes quieren. La primera es, una de las cosas más típicas es la espectacularidad y la monocausalidad, ¿no? Es decir, normalmente son noticias bastante espectaculares y la causa es una. Y los culpables están muy bien dirigidos, como en algún momento Hitler lo hizo, por ejemplo, la noche de los cristales rotos. Fueron los judíos los que iniciaron esto y por lo tanto eso llevó a una represión a los judíos, sobre todo de Berlín. Entonces, espectacularidad, monocausalidad, y una de las cosas clásicas, eluden la complejidad inherente del mundo. Es decir, si nosotros estamos metidos en el mundo, sabemos de historia, sabemos que la realidad es compleja, ¿no? Y que las explicaciones son siempre múltiples, no hay una sola. Pero normalmente este tipo de noticias muy espectaculares y monocausales hay que tener ciertas sospechas sobre eso. No provienen de fuentes confiables u oficiales. Eso no significa que tengamos que creer siempre lo que es oficial, sobre todo en regímenes que no son democráticos. Pero en general, ¿no?, las fuentes son poco confiables. Y es muy difícil de chequear las fuentes de donde surgen este tipo de rumores, noticias falsas o desinformación científica. Se esparcen de manera de manera viral. Y eso es lo que ha permitido la masificación de los teléfonos, mucho más que los computadores. Esto llega a las manos de nosotros a cada rato. Nosotros estamos todo el tiempo sometidos a la posibilidad de recibir este tipo de noticias. Como dije anteriormente también, son difíciles de comprobar, son autoexplicativas y pseudocientíficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que es claro de que son autoexplicativas, que yo lo voy a mencionar más adelante, pero esta teoría, no sé si ustedes la han escuchado, que el hombre no llegó a la luna, ¿no? Que la misión del Apolo 11 es un montaje donde incluso Stanley Kubrick estuvo metido. Entonces muestran una fotografía donde aparentemente hay un reflejo que es un foco, que sería un foco de iluminación de un estudio, ¿ya? Claro, se revisó eso, se revisaron las fotografías originales y todo, y es un foco, y en realidad es un brillo que se da
en el módulo espacial que rebota y no es un foco, ¿no? Pero, como es autoexplicativo, la persona inmediatamente dice no, pero al mismo tiempo, fíjense ustedes que no se puede mover la bandera en el espacio porque no hay viento. Y la verdad es que es un efecto gravitacional, porque después que se mueve al principio la bandera no se mueve más, queda con las mismas rugosidades iniciales. Si ustedes ven varias fotos del alunizaje, van a ver que las arrugas de la bandera son siempre las mismas, ¿no? Y eso no es sospechoso, eso comprueba que la primera vez se agitó por el movimiento que hacen los astronautas y después se fija, ¿no? Pero algunos decían, no, es que había viento. Entonces, siempre hay una explicación para poder cubrir la explicación anterior. En ese sentido son autoexplicativos. Tienen generalmente un componente conspirativo, es decir, hay alguien que nos trata de engañar, ¿no? Hay alguien que quiere utilizarnos a nosotros. Hay un poder poderoso, alguna vez fue el marxismo internacional, ¿no? Caos en el caso del superagente 86, siempre hay una fuerza, ¿no?, que intenta de manera oscura y secreta conspirar contra el conocimiento de la verdad. Y lo más importante, y esto es el peligro para la democracia, lo que genera es un fomento a la desconfianza. Se fomenta la desconfianza. Pasó esto, es porque esto fue manipulado, por lo tanto yo no creo más en el sistema. Me salgo. Y empiezo a creer en estas fuentes alternativas. Y en general, sobre todo en el caso de la información científica, y esto es lo más importante, que yo siempre le digo a mis estudiantes, no son reconocidos por las distintas comunidades científicas, ¿no? Aunque los terraplanistas hagan 100.001 experimentos, porque ustedes pueden ver, se llenan de experimentos. Ustedes entran a YouTube y ven los experimentos de los terraplanistas, son increíbles. Por ejemplo, lanzan un rayo láser, ¿no?, y lo lanzan ellos a 150 kilómetros. Y como el otro tipo lo recibe con otro espejito, dicen, ¿ven que la Tierra no es redonda? Porque si fuera redonda, el láser pasaría a 40 o 50 metros por encima de la persona. Pero resulta que 150 kilómetros la curvatura de la Tierra es mínima, ¿no? Pero siguen haciendo ese tipo de experimentos, a pesar de que haya astrónomos de todas las latitudes que les digan que eso no es así. Hay una idea de que es mejor creer esa verdad que la verdad científica. Hay una desconfianza hacia el conocimiento científico. ¿Cómo se puede prevenir esto? Recurrir a fuentes confiables. Parece muy obvio, pero no lo es tanto. Recurrir a fuentes confiables, ¿no? Tanto en nuestras bibliotecas como en la misma Internet. En la misma Internet hay muchos sitios que son confiables para verificar la información. No difundir ni reenviar este tipo de información sin un chip del regalo. A mí me ha pasado a veces que me estaban diciendo, sobre todo en el momento del estallido, oye, se tomaron en tal estación del metro, están quemando tan cosas cerca de mi casa, y yo lo reenviaba y después iba a ir, no había pasado. Estaba yo cooperando, estaba ayudando a generar una sensación de miedo y de caos. Estaba participando yo de esa acción. Entonces, eso es una segunda como receta que uno puede dar. En caso de utilizar redes sociales, y me imagino que nosotros utilizamos más de alguna, restringir a un entorno conocido, sobre todo estas que son abiertas tipo Twitter, tipo Facebook, es decir, no integrar a cualquier persona ahí, sino que si ya la voy a utilizar, bueno, saber que son personas conocidas, personas en las cuales yo tengo cierta confianza, poder controlar un poco dentro de lo que se puede el entorno en el cual yo trabajo. Eso puede tener el otro lado cerrado de la tribu, ¿no?, que habíamos hablado antes. O sea, hay un peligro y hay una cierta paradoja. Identificar también el tipo de lenguaje. En general, las noticias falsas, las ideas conspirativas utilizan un mismo tipo de lenguaje, ¿no?, un mismo tipo de adjetivo. La búsqueda de los culpables, normalmente las sentencias son inmediatas, ¿no? No hay ningún cuestionamiento, no hay duda, ¿no? Entonces esa es también otra pista para poder seguir un poco la construcción de este tipo de noticias. Y lo otro que es muy importante, y esto es una cuestión como de sanidad mental para uno, que a mí me ha pasado, yo lo tuve que aprender también, no entrar en discusiones descalificatorias en redes sociales. Porque como yo les dije, es muy fácil entrar a descalificar, a pelearse, después que le digan a uno, y uno entra en una especie de torbellino y termina peleándose con gente con la que en realidad no debiera pelearse, ¿no? Por 2 o 3 frases que van a quedar eternamente ahí, aunque uno crea que las borró. Entonces hay que pensar bastante. No digo que uno no tenga que defender sus ideas ni defender sus convicciones, pero tener mucho cuidado que lo que se dice ahí no hay un tiempo de reflexión. No es como cuando uno está pensando en una columna, un artículo, estoy pensando en una clase para mi estudiante. Aquí uno está escribiendo en caliente, ¿no?, y estando con rabia muchas veces. Entonces lo que queda ahí, pensarlo,
Y si nosotros lo hacemos, yo creo que también lo podemos transmitir mejor a nuestros estudiantes. No reaccionar en... Mi hija hace poco tuvo un problema en el colegio porque una niñita dijo tal cosa y ella le respondió otra cosa, se armó la pelotera, ¿no? Todos los apoderados ahí, fue una escandalera por 2 palabras, ¿no? Esto creció realmente como un reguero de pólvora. Entonces, es una recomendación que va para los adultos, y yo creo que para los adultos muy bien, porque podemos mostrarles a los chicos qué cosas se deben evitar. Y como digo yo ahí, todo lo escrito permanece. Internet, aunque uno no crea, no olvida. Internet no olvida nada. Se lo podemos... el casi subsecretario de Interior nos puede decir eso, ¿no? Internet no olvida nada. Todo lo que dejamos ahí permanece. Y bueno, 3 ejemplos de desinformación vinculada con redes sociales. Hay muchos más, ustedes mencionaron muchos más acá, muchos vinculados con la coyuntura presente, pero voy a contar de los más conocidos, ¿no? de los más, podría decir yo, vulgarizados o que a uno le parecen inconcebibles, ¿no? El movimiento terraplanista. El movimiento terraplanista a mí me llama mucho la atención, porque no es una cosa de 3 o 4 personas, son cientos de miles de personas en el mundo que creen que la Tierra es plana y que los están engañando desde el siglo XVI. ¿Qué impulsa el movimiento terraplanista? Mira, hay un grupo de matemáticos en Estados Unidos que tomaron esto, ¿no? y que lo fueron abriendo y se han creado sociedades terraplanistas en muchas partes del mundo. Y sobre todo han tomado fuerzas en países donde ha habido gobiernos populistas de derecha. Por ejemplo, en Estados Unidos prendió mucho después de la elección de Donald Trump, y el segundo país donde hay más terraplanistas en el mundo es Brasil ahora con Bolsonaro. Justamente donde se cuestiona también las teorías de Darwin y se apela al creacionismo. Entonces hay un ambiente, y eso es muy importante, hay un ambiente donde este tipo de teorías pueden crecer, ¿no? Les voy a mostrar un pequeño video para que vean hasta qué punto puede llegar esto, ¿no? La falsa llegada del hombre a la luna. Aquí hay documentales completos que nos hablan, digamos, de cómo los tipos se dedican a estudiar. Por ejemplo, decían, no puede quedar una huella en la luna porque solo puede haber una huella donde hay cierta humedad y en la luna hay humedad cero, ¿no? Pero vuelta los científicos volvieron a trabajar sobre eso y establecieron que es tan fino el polvo que hay en la luna que sí es posible que esa presión pueda generar una huella. Y las huellas en la luna duran 100 años, porque no hay viento en la luna. Entonces, hasta hace poco, con este nuevo observatorio del James Webb, que salió en varias noticias, pudieron ver las huellas originales de la luna desde 1969, están prácticamente intactas. Y el tercero, uno que nos atañe a todos, es la negación del cambio climático y el calentamiento global. Que es una cosa que nosotros estamos viendo, los episodios de sequía, los episodios de inundaciones, los episodios de incendios, estamos viendo que hay un cambio y sin embargo hay toda una corriente, de aquí hay universidades, hay científicos, ¿no? que aseguran de que no existe tal cambio climático y que muchos de ellos después se han comprobado que han estado o financiados por empresas vinculadas al petróleo o que no han podido después seguir produciendo información que pueda corroborar sus dichos sobre la negación. Pero hoy en día yo creo que ya está desapareciendo, pero sigue siendo un movimiento bastante fuerte. Pero por supuesto. No creía en la pandemia tampoco. No, por los antivacunas. ¿No? Entonces, los antivacunas, si se hubiera puesto un cuarto ahí, le habría puesto el tema de los antivacunas y que han generado mucho daño. No respecto solo de la pandemia. Mi padre, bueno, compartimos con Claudio el hecho de tener padres médicos, ¿no? Mi padre estaba muy enojado porque me decía que él encontraba inconcebible que el sarampión hubiese vuelto a aparecer en Estados Unidos. Porque me decía, es una enfermedad tan fácil de evitar, es una vacuna tan barata de producir, ¿no? Que es inconcebible que mueran niños de sarampión en un país como Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas, un estado donde justamente el movimiento antivacuna ha tenido muchísima fuerza. Entonces, Internet, como les digo yo, que nos prometía libertad, conocimiento infinito, contacto con los otros, tiene muchos de esos elementos, pero también lo que hace es, lo que había mostrado Claudio, también ser una caja de resonancia y aumentar la velocidad y el efecto de las noticias falsas, de las teorías conspirativas, de la falsa ciencia. Y yo creo que nosotros como profesores
estamos también muy expuestos a esto y tenemos también que enseñar estas cosas. Entonces, esto tiene que ser parte, yo creo, del tratamiento. ¿Ya existen elementos comunes entre estos movimientos? Como Sí. tendencias, a mí Sí, me pasaba que... hay tenía tendencias una- políticas, Sí, pero también hay en el mundo de la izquierda. sí. ¿Ah? O sea, lo que sí comparten en general y que suelen compartir muchos extremos es una desconfianza hacia la ciencia, ¿no? Yo no digo con esto que la ciencia no se equivoque ni que sea la panacea, pero hay en general una desconfianza hacia la ciencia. Hay una desconfianza hacia todo aquello que sea oficial. Hay una desconfianza hacia los medios de comunicación, que uno la puede entender cuando los medios de comunicación tienen una sola mirada política. Pero también hay una... Y lo otro que tienen muy en común es que tienden a cerrarse en tribus, ¿no? Y a no aceptar ningún tipo de crítica. Esa es otra cosa. Hay un muy buen libro sobre los terraplanistas, un tipo que intentaba discutir con ellos, ¿no? Entonces le aceptaban el primer comentario, le aceptaban el segundo comentario, y siempre le decía yo, lo hacía mucho respeto. Al tercero ya me mandaban lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Había muy poca resistencia a la crítica, a poder mantener, que es parte de la construcción de cualquier lenguaje científico, ¿no? El poder, el que haya visiones que puedan ser contrastadas. No aceptaban el contraste y tendían a cerrarse en sus propios conocimientos, ¿no? Les quiero mostrar entonces este mini documental. Mini. Para que no me acompañen. Señores que dicen que Chile no existe son puros actores. Sí. Una cosa así, como una suerte de Sí. Truman Show. Porque Australia. No me quiere funcionar el link. Una de Wi-Fi. Puede ser. Cópialo directamente en YouTube. Ah, mejor la no, explicación. a ver aquí. Los terraplanistas. Están actuando contra mí. Copia el link en Ah, no, mira, YouTube. sí, yo creo que va yo. Se informaron de que Marruecos iba a demostrar, entonces... La idea de que la Tierra es... Tengo que cambiar de... Sí, eso, ahora sí. Lo vamos a poner aquí. Es cortito, ¿ah? Pero bien interesante. La idea de que la Tierra es redonda ha sido un consenso científico durante mucho tiempo, pero aún así hay personas que están convencidas de que esa no es la realidad, y son más de las que uno puede imaginarse. Solo en Brasil, según una encuesta del Instituto Datafolha, el 7% de la población se declara terraplanista, es decir, que millones de brasileños creen que la Tierra es plana, y su número está en aumento, afirma Anderson Neves, él mismo es terraplanista. Agora, Los terraplanistas solemos hacer nuestros experimentos, nuestra investigación. Cuando vemos el horizonte, vamos a la playa, vamos a la montaña y tomamos una foto del mar o del horizonte. Vemos que siempre es plano, siempre tiene un nivel. Nunca hace una curva, como se muestra en los libros de ciencia. como eles mostram nos livros de ciência. En general, aquellos que están convencidos de esta teoría no se muestran a menudo en público, se comunican por grupos de WhatsApp cerrados o a través de YouTube. El temor de que la gente se burle de ellos e incluso la sensación de ser perseguidos ha obligado a muchos a vivir una vida en la sombra. Pero desde que su número aumenta, los terraplanistas empiezan a levantar sus voces y presentan argumentos para defenderse. Uno de ellos: si la Tierra estuviera en movimiento, su rotación haría que todo salga volando. Lo que más sorprende a astrónomos como Roberto Costa de la Universidad de Sao Paulo es la debilidad de las argumentaciones terraplanistas. Se sabe que la Tierra no es plana, ciertamente desde Galileo, desde principios del siglo XVII, pero los griegos lo sabían ya hace más de 2000 años. Los argumentos para sostener que la Tierra es plana son muy débiles. En el modelo, el Sol y la Luna estarían demasiado cerca de la Tierra. La distancia entre la Tierra y la Luna se conoce desde el siglo II a.C. Desde o século II a.C. Según Datafolha, la mayoría de terraplanistas tienen fe cristiana y poca educación. Además, en los últimos años, el discurso antiintelectual y anticientífico del gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha sido un suelo fértil para teorías conspirativas. La teoría se acerca incluso al poder en Brasilia. El gurú del presidente, el astrólogo exiliado en Estados Unidos, Olavo de Carvalho, tuiteó que no puede rechazar las ideas terraplanistas. O sea,
¿Se imaginan al nivel? Esto ya no es una encuesta de un grupo de personas que se juntan, digamos, a inventar estas cosas, sino que ha alcanzado niveles de política casi satánica. Entonces, a eso me refiero con que se ha vuelto muy complicado poder discutir con esto, porque tienden a cerrarse, tienden a hacer teorías autoexplicativas, ¿no? Y se fijan, hay una desconfianza respecto del conocimiento, una desconfianza hacia el mundo intelectual, una desconfianza hacia los profesores, una desconfianza hacia el mundo de la universidad también muy fuerte. Así que con esto yo quería terminar mostrándoles este pequeño mini documental. Manuel, no sé, yo creo que ellos tienen muchas más preguntas que hacer, pero a mí hay una que me llama mucho la atención, que es el acceso a la información que nos pasa a los que sobre todo hacemos clases en el primer semestre de universidad, que son estudiantes que vienen del mundo escolar, con una especie de adhesión a internet en Wikipedia, por ejemplo, o en estos sitios en los cuales pueden sacar información con una tan seguros de que todo lo que dice Wikipedia es cierto, y nosotros sabemos que hay información que aparece en Wikipedia que por lo menos podemos decir está desactualizada, para no decir que hay una mala intención ni nada, pero está desactualizada. ¿Cómo se podría enfrentar en la sala de clase, a ti como especialista, pero a ellos que lo viven en la sala de clase? ¿Cómo este tema no es de las fake news, sino que el uso de encontrar a través de las redes la información y creer a pie junto lo que aparece en un portal, ¿no es cierto? Yo la tecnología. Es un wiki, una tecnología se llama wiki, pero en el fondo es una gran web, ¿no? En esta red en donde además todos podemos subir y podemos crear páginas de Wikipedia. Entonces, eso que escapa de las fake news, pero tiene ese vínculo entre las redes de masividad del conocimiento y el uso que pueden hacer los estudiantes secundarios o primarios o los estudiantes en general, universitario también. Se sigue usando en el mundo universitario. Mira, es súper buena la pregunta por Wikipedia, porque Wikipedia, la verdad, yo creo que no es una mala fuente. Yo creo que como proyecto es un proyecto muy interesante y tiene lo que se llama una suerte de moderación, es decir, que hay personas que se encargan de ciertas páginas y que con el tiempo se ha demostrado que son fiables. Eso no significa que todo lo que se publique en Wikipedia es cierto, pero es bastante fiable y se actualiza más que la enciclopedia británica. Es decir, en ese sentido no hay como discutirlo. Es un muy buen punto, yo siempre digo, es un buen punto de partida para investigar algo, pero no es un punto de llegada. Es para partir, te da los primeros elementos. Entonces yo no le diría a los estudiantes no vayan a Wikipedia, pero no solo se queden con Wikipedia. A veces les digo, es más interesante que lo que dice en Wikipedia es ver las notas al pie, la bibliografía que hay abajo, con sus links completos que permite ir a información más seria, ¿no? Lo que nos lleva al problema de los motores de búsqueda, yo creo que eso es más delicado, porque por lo menos Wikipedia es una organización internacional sin fines de lucro que busca, digamos, expandir el conocimiento, con las limitaciones que tiene. En cambio, los buscadores, el que más utilizamos, yo creo que el 90% de la población es Google, es comercial. Entonces, cuando nosotros buscamos algo y nos aparece algo entre los primeros 10, es porque, una, o es muy visitado, eso puede ser cierto, o dos, está pagando por aparecer entre los 10, entre los 20. Entonces, lo que aparece rankeado no es un ranking de lo más serio, lo mejor, lo que ha sido trabajado de manera más científica o de manera más correcta, sino aquello que es más visitado, que no necesariamente es lo mejor, o lo segundo, que es lo que sucede cada vez más, que se ha pagado para poder aparecer ahí. Yo cada vez más ocupo otro que se llama DuckDuckGo, se los puedo mostrar después, que también es una organización internacional sin fines de lucro que busca ordenar la información según calidad de la información. Es mucho menos potente que Google, es verdad, pero es un proyecto que está creciendo mucho más y yo también se lo recomiendo a los estudiantes, ¿no? Ahora, eso también hay que acompañarlo. Si Wikipedia puede ser un buen punto de partida, tiene que ir acompañado también de visitar la biblioteca, de conocerlo. Yo les digo a mis estudiantes, no se queden con lo que aparece ahí. Profesor, ¿por qué no nos subió el libro en PDF? Sí, yo se los podría subir en PDF. Les voy a subir algunos en PDF, pero los otros 3 quiero que lo vayan a buscar, que toquen el, que vean la edición. ¿Ah? Porque en la materialidad hay información que uno no obtiene en lo digital.
Les voy a dar un ejemplo que me pasó con una investigación que yo estoy llevando hace varios años, que tiene que ver con la caricatura que se ha hecho de Augusto Pinochet en el extranjero, un periódico. Entonces, muchas veces la posibilidad, porque como ha sido caricaturizado en muchos países, yo no podía viajar a todos esos países. Pero tuve la posibilidad sí de ir a la Biblioteca Pública de Nueva York a buscar la información. Y pude acceder a digitalizaciones de periódicos. Perfecto. Y en algún momento conseguí un permiso para ir a una biblioteca donde estaban los originales del dibujante. Y me di cuenta que los originales del dibujante eran tremendos dibujos de este tamaño, como un blog grande, ¿no? Y que tenían varias capas. Es decir, él, para no volver a dibujar de nuevo, pegaba un papel encima y volvía a dibujar. Entonces yo podía llegar a su versión original del dibujo, que nunca iba a ver si me quedaba solamente con la versión digital, que era la final que le había entregado al diario, ¿no? Entonces hay una materialidad ahí que nosotros perdemos cuando solo nos quedamos con la versión digital. Pero respecto, como les digo, de la búsqueda de información, hay que ir viendo qué sitios, y ya están rankeados, hay buenos rankings de sitios que son serios, sitios que han sido visitados por universidades, que están siendo autorizados que tienen una certificación de calidad, ¿no? Por ejemplo, el Internet Archive, que hace la Biblioteca del Congreso Norteamericano, es un sitio también muy serio para comenzar una búsqueda de información. Y no está solamente en inglés, sino que también está en español, ¿no? Entonces, nosotros ya no podemos eludir que Internet está ahí y que es una fuente a la cual nosotros y los estudiantes recurren regularmente. El tema es saber cuánto usar de eso, dónde usarlo, cuándo usarlo, y que no es suficiente con lo que aparece en distintas páginas. Y tener mucho cuidado con las páginas que son personales, ¿no? Porque ahí sí que hay mucha desinformación, manipulación de la información, etc. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Y como les digo, una manera de detectarlo es la espectacularidad de la información. Hay que sospechar de las explicaciones monocausales y muy espectaculares. ¿Cómo lo trabajan ustedes con los niños en sus establecimientos educacionales? Porque a veces esa es la única fuente de información a la que tienen acceso, si no tienen una biblioteca u otra cosa. Sí, yo soy una afortunada en ese sentido. Yo hago el electivo Comprensión Histórica del Presente y son 11 estudiantes. Entonces, con 11 estudiantes se puede hacer un trabajo mucho más especializado. Y claro, le hice una primera trabajo de análisis de fuentes, les puse a investigar el movimiento estudiantil en Chile, dividimos los movimientos estudiantiles y tenían que buscar una fuente primaria, fuentes secundarias, creo que así lo fui dividiendo, y claro, que le mostraba las oportunidades que tenía YouTube para buscar entrevistas y documentales que había ahí, que les presenté también Google Académico, que no lo conocían. No conocían Google Académico, entonces también se les abrió como una puerta para otras disciplinas también. Sí, claro. En el fondo como que no desconocían completamente, nadie nunca había escuchado eso. ¿Qué más fue lo que hice? Le hice como una guía, ya donde ellos tenían que identificar la fuente, hacer síntesis, le hice hacer fuentes fotografías, análisis de fuentes de fotografías también, que analizaran prensa sobre cómo la prensa cubrió y cómo esa prensa caracterizaba a los sujetos históricos en el fondo. Creo que fue un trabajo complejo para el nivel que tenían, fue un trabajo súper complejo. ¿Qué nivel están ellos? Tercero medio. Ah, Fue un trabajo complejo para el conocimiento base que ellos tenían, pero 2 semanas, y eso vuelvo a repetir, que el electivo de Comprensión Histórica del Presente es muy rico para desarrollar justamente todas las habilidades que tú nos mostraste hoy día, porque finalmente ellos pudieron acercarse de forma directa, reconocer nuevas posibilidades. También les indiqué el peligro de Wikipedia y, en el fondo, eso, me acordaba mucho de las fuentes, váyanse a las fuentes que utiliza la página de Wikipedia, más que con la interpretación que del texto que creó el autor o autora. Y de esa forma estamos trabajando, pero en otros niveles, yo he hecho clases de cuarto básico a cuarto medio. ¿A qué hora? No, es muy difícil cuando apenas hay un tiempo de hacer un trabajo de investigación, y sería, porque en el fondo el tiempo es nada. La única, yo creo que las posibilidades que habría es hacer como un trabajo
pasado proyectos multidisciplinarios, ya donde se ven involucradas ciencia, tiene mucho que ver con esto, mucho todo. Pensarlo como talleres. Como cargo, algo como multidisciplinario. Sí. ¿Ya? Yo creo que la única posibilidad es que, claro, pues, es algo sumamente útil, tomando en consideración lo que tú decías de que llegan a la universidad, ¿ya? Con ese vacío que la escuela hoy día no está cubriendo en el fondo. Y eso también es una responsabilidad de la institución escolar. Quería agregar algo que mencionaste ahí, porque, por ejemplo, cuando yo estaba buscando qué material mostrarle, encontré 20 documentales sobre terraplanismo, algunos hechos por profesores y todo. YouTube es Infinito, infinito. Y yo decidí elegir uno y hice la búsqueda que fuera de una institución que me merece seriedad, que es la televisión pública alemana. ¿No? Entonces, que tiene una buena calidad de documentales, que hace micro documentales cortos, tipo reportajes muy buenos, y esa les mostré a ustedes. O sea, ahí está la curaduría que hace, la tarea de selección que hacemos nosotros como docentes, ¿no? Buscar aquella información que yo sé que es confiable. Que eso implica un tiempo, implica investigar, implica informarse un poco de quiénes son los emisores, un poco la historia de ese medio, ¿no? La calidad que tiene. Y por eso preferí mostrarles ese que otros más, que eran mucho más espectaculares. ¿No? Tenían chenistas, terraplanistas, aquí aparecía uno, pero que era mucho más fuerte, digamos. Yo prefería algo que fuera menos espectacular, pero que tuviese una calidad, una seriedad comprobada. Y también ahí uno corre contra algún característico de la adolescencia, que es la rapidez. La inmediatez. La inmediatez. Hay que hacer esta tarea, ya quiero resolverla ya. Busco la primera fuente que me salga en Google y la completo. Los 10. Profe, terminé, o sea, el celular. Cosas como lo que tú decías, como esto requiere tiempo, que ellos comprenden que hay que tener paciencia de que, bueno, todo lo hemos hecho. La primera fuente probablemente no te va a servir, la segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco. Entonces, educar en paciencia a esta generación es un desafío enorme. Por ejemplo, yo, curso universitario, se llama Historia Mundial Contemporánea, les digo, vamos a utilizar el teléfono, vamos a investigar un tema, tenemos 80 minutos para hacerlo. Yo les voy a poner un tema acá y vamos a ir viendo la calidad y voy recorriendo yo a cada grupo y voy viendo cómo van investigando y voy haciendo ahí correcciones, o les voy dando consejos, les voy haciendo sugerencias, pero claro, ocurre mucho lo primero que pongo, no, ve bien, ve cuáles son las citas, revisa las referencias, ve si ese sitio, qué es lo que dicen los otros sobre ese sitio. Es un trabajo que es más largo, pero va rindiendo sus frutos, pero es como de hormiga, hay que estar ahí encima. Bueno, en honor a la hora, y que me gustaría cerrar con una información. Nosotros como Instituto de Historia este año empezamos a desarrollar un laboratorio de historia digital y por lo tanto estamos tratando de hacer transversales muchas de las habilidades de nuestras y nuestros estudiantes y nuestros profesores y profesoras, que algunos las necesitamos más que los estudiantes. Y le queríamos también ofrecer la posibilidad de un módulo online, o quizás podemos ver la posibilidad presencial. Entonces queríamos saber si les interesa, porque se aprende a citar las fuentes que son digitales, que no es lo mismo que citar fuentes escritas. O sea, hay una serie de técnicas, de herramientas de respeto de la propiedad de quien está escribiendo, que son muy importantes, y también de elaboración de algunos, no sé, de algunas herramientas digitales importantes en el área de las humanidades digitales y de la historia digital. Entonces, nos encantaría saber si están interesados en que hagamos un taller. Lo podemos hacer online, ¿no? O sea, o también podemos subir una cápsula, pero me encantaría si todas y todos ustedes nos me pudieran escribir al correo que les mando diciéndome qué temas o qué herramientas o en qué estarían más o menos interesados para hacer la selección del tema que les fuera más útil a todas y a todos quienes están en este taller. Nunca se olviden que esto es un piloto, así que estamos tratando de ir satisfaciendo en la medida de nuestras posibilidades las necesidades que ustedes puedan tener y que la universidad y el instituto en este caso pudiera satisfacer de alguna manera. Así que, como no vamos a tener sesión la próxima semana, ¿qué les parece si nos hacen llegar
no somos capaces de satisfacer todas las necesidades, pero dentro de las que ustedes tengan, sí nos gustaría ofrecerles también una cápsula o una mini sesión del uso de las humanidades digitales y de la historia digital. ¿Les parece? Y con eso, sí, 4 de octubre habíamos quedado. Yo igual les voy a mandar un correo porque primero tengo que hablar con el profesor Mayorga, que es el que lo va a hacer, y agradecerles mucho su participación, desearles, me estoy adelantando mucho, unas buenas fiestas, unas buenas vacaciones para quienes tengan esa posibilidad, y nos veríamos a la vuelta, y cualquier noticia o cualquier cosa estamos en contacto a través del correo. Y darle las gracias a Manuel y a Claudio por Gracias a ustedes por su pregunta, por su esta comentario. sesión. Así que un gusto, como siempre, y nos veremos El 4 el 4 de octubre, si no decidimos entre todos alguna fecha alternativa, para que nadie falte.